Esta es una historia de fantasmas real. Y cuando la escuché, me enfurecí. Sé lo que estás pensando. ¿Otro cuento de fantasmas? ¿Más mentiras? Sí, es casi imposible separar la verdad de la ficción. Pero escúchame bien, hay historias que te atrapan, relatos tan espeluznantes que sabes que algo muy difícil e incomprensible le ocurrió a la persona que lo vivió. Este relato me hizo cuestionar todo. Me molestó muchísimo, y al mismo tiempo, despertó mi obsesión por entenderlo. Te advierto, no es un cuento fácil. Sigue escuchando, y bienvenido a Smile Creepy. Rimi, recién casada y todavía envuelta en el brillo de su boda, jamás imaginó que su vida daría un giro tan brutal apenas unos días después de mudarse al pequeño pueblo de Ariana, donde vivía la familia de su esposo. El cambio debía ser tranquilo, casi ceremonial, un nuevo hogar, nuevas rutinas, una vida que apenas comenzaba. Sin embargo, algo en aquel pueblo parecía estar aguardándola. Algo paciente, algo hambriento. La suegra de Rimi le pidió salir un momento para comprar unos artículos en la tienda cercana. Un favor simple, un recorrido corto, nada que pudiera alterar la tranquilidad de la tarde. Pero en cuanto Rimi cruzó la puerta, sintió un peso extraño en el aire. No supo explicarlo. Era como si el pueblo entero la observara. Fue entonces cuando lo vio. No de frente, no directamente. Lo vio de reojo, en el tejado de una casa cercana, una silueta de hombre, inmóvil, con la espalda hacia ella. No debía estar allí. No había razón para que alguien se quedara parado así, sin moverse, sin siquiera respirar. Rimi parpadeó. Y la silueta desapareció. Confundida, giró la cabeza hacia donde había estado el hombre. Nada. Vacío absoluto. Pero cuando volvió la mirada al frente, el hombre estaba otra vez ahí. Mismo lugar. Misma postura imposible. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Quién está ahí?, preguntó, más para romper el silencio que por esperar una respuesta. Y ese fue el error. La voz que salió de su boca pareció activar algo en el aire. La sombra se movió. Y antes de que pudiera correr, antes de que siquiera entendiera qué estaba viendo, aquello se lanzó hacia ella como un parpadeo oscuro, una distorsión que la rodeó por completo. Después, solo recordaría el sonido distante de sus propios latidos y una oscuridad que no quería soltarla. Al regresar a casa, la suegra de Rimi, ocupada en la cocina, escuchó el timbre. ¿Tan pronto?, murmuró. Cuando abrió la puerta, encontró a Rimi de pie, rígida, con la mirada perdida y los ojos ligeramente vidriosos. ¿Trajiste lo que te pedí?, preguntó. Ninguna respuesta. Solo ese vacío. Rimi entró sin decir palabra, se sentó en una silla y mantuvo su vista clavada en un punto invisible en la pared. La suegra, inquieta, insistió en hablarle, pero la recién casada parecía estar en un trance profundo, como si apenas pudiera conservar la forma humana. Pasaron horas. Rimi dormía, despertaba, volvía a quedarse inmóvil. No hablaba. No reaccionaba. No comía. La suegra, creyendo que tal vez era debilidad, preparó un vaso de leche. Pero cuando lo acercó a Rimi, la leche se volvió roja. No gradualmente. No por un derrame accidental. Simplemente cambió. Como si alguien hubiera arrancado la realidad y la hubiera reemplazado. El vaso cayó al suelo, estallando. Lo que se derramó no era leche. Era sangre espesa, oscura, tibia. La suegra gritó. Ese fue el momento en que supo que aquello escapaba a cualquier explicación lógica. Llamó a su hijo con desesperación. Él, al escuchar la urgencia en su voz, corrió hacia la casa sin pensarlo dos veces. Cuando llegó, encontró a su esposa sentada en silencio absoluto, observándolo fijamente. No pestañeaba. No respiraba con normalidad. Su cuerpo era una marioneta mal articulada. Rimi, ¿qué está pasando?, susurró. Ella le respondió con una sonrisa mínima, imposible de interpretar. Una sonrisa que nunca antes había visto en su rostro. Esa noche, mientras intentaba dormir, su esposa murmuró algo desde el rincón del cuarto. No lo llamó. No lo despertó. Solo recitaba nombres. Nombres de personas muertas. Fechas.
Historias que nadie debería conocer. Los vecinos, alertados por los movimientos extraños, entraron para ver a Rimi. Al mirarla, palidecieron. «Ese lugar donde la mandaste», dijo uno de ellos, «está maldito. El espíritu de un niño que se ahorcó ronda por ahí. Lo hemos visto, todos lo hemos visto». Pero lo que ellos no sabían era que no era un niño lo que la había seguido. La suegra insistió en darle de comer, desesperada por creer que era algún tipo de debilidad física. Le sirvió un plato con comida fresca y fue por agua. Cuando regresó, la comida se había podrido. No un poco, no superficialmente. Estaba completamente descompuesta, como si llevara semanas abandonada bajo el sol. La casa comenzó a llenarse de olores extraños. Pasos que no pertenecían a nadie. Susurros que ninguno podía ubicar. El esposo ya no podía dormir con ella. Rimi gruñía, hablaba sola, se levantaba en medio de la noche para mirar por la ventana como si alguien la llamara desde afuera. Una madrugada, él despertó en la terraza sin recordar cómo había llegado ahí. Lo único que sabía era que no podía seguir ignorando lo evidente. Desesperado, buscó ayuda. Llegó a la casa de una exorcista muy respetada, conocida por lidiar con entidades peligrosas. Cuando ella vio a Rimi, ni siquiera se acercó demasiado. «Lo que la posee», dijo con voz baja, «no es débil. No quiere irse». El exorcismo comenzó. Rimi gritó, rió, lloró, habló con voces que no eran suyas. Su cuerpo se arqueaba hasta límites imposibles. Y en medio de ese caos, la exorcista logró que la entidad hablara. La voz que salió de Rimi no era humana. Contó la historia de dos jóvenes que se amaban profundamente. Jóvenes que la sociedad separó por su casta. Jóvenes que, desesperados, se ahorcaron juntos para permanecer unidos en la muerte. Pero no encontraron paz. Y uno de ellos, el más obsesionado, buscaba cuerpos para volver a sentir. Para vivir. Para amar. Y había visto en Rimi una oportunidad. Ese espíritu la había marcado desde el tejado, desde el primer instante en que ella lo vio. Después de horas de ritual, Rimi cayó al suelo, inconsciente. Cuando despertó, su esposo lloró de alivio. Era ella. Por fin era ella. Pero cuando le contaron lo ocurrido, negó recordarlo. ¿3 meses? Preguntó, incapaz de creerlo. No recuerdo nada. 3 meses. 3 interminables meses desaparecidos en una neblina que no le pertenecía. Como si la hubieran arrancado del mundo y devuelto solo cuando aquel espíritu decidió soltarla. Sin duda, este ha sido un relato extraño. Una historia que, como ven, me dejó atónito desde el momento en que la escuché. ¿Leche que se vuelve roja? ¿Comida que se pudre instantáneamente? Mi escepticismo natural me grita que es imposible, pero no podemos descartarlo con total certeza. Nosotros no estuvimos ahí. Dejemos que este misterio permanezca por ahora. Ahora, la pregunta es para ti. ¿Qué piensas? ¿Crees que hay algo de verdad en este relato? Déjame tu teoría en los comentarios. Si llegaste hasta el final, es la señal de que te atrapó. Regálame un like y comparte este video para que podamos seguir explorando el lado más oscuro y misterioso de la realidad. Y si tienes una historia inusual, una experiencia paranormal que te dejó sin palabras, escríbela y envíamela. Quiero escucharla. Gracias por acompañarme en Smile Creepy.